Mi nombre es William Malaguti y yo vivo en San Pablo, Brasil. Soy enfermero con título de maestría en gestión, educación y comunicación. Soy el coordinador de un posgrado en salud pública y la estrategia de la salud de la familia para los enfermeros. Voy a hablar ahora con ustedes acerca de los problemas éticos en la terapia intravenosa. Consideraciones iniciales. Terapia intravenosa es un procedimiento técnico llevado a cabo en todo el personal de enfermería. Es una conducta utilizada en la asistencia de enfermería para tratamiento de las personas hospitalizadas, desde recién nacidos hasta ancianos, con una gran diversidad de lesiones enfermedades, como el SIDA, las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, la recuperación o situaciones de emergencia, en la quimioterapia y también en postoperatorio, entre otros. Sin embargo, si el procedimiento de punción no se lleva a cabo de una manera adecuada, puede haber un riesgo de infecciones graves que se puede producir como consecuencia de este error. Cuando son admitidos en el hospital, que promueven una mayor duración de la estancia, que puede dar lugar a riesgos para estos pacientes con una gran infección nosocomial. Es importante señalar que no suceda estos errores técnicos en golpe. Los profesionales de enfermería están listos para ellos, con conocimiento técnico de la anatomía y fisiología, así como tener también una buena destreza manual eficaz que pasan seguridad para los pacientes, además de no causar engaño o daño a ellos. Negligencia. Se trata de un acto pasivo de la enfermera cuando defecto debe tener una conducta y hace otra. Como ejemplo, podemos mencionar una punzada en la vena debilitada que romperá muy rápidamente, causó dolor local y con una gran hematoma y situaciones desagradables para el paciente. Impericia es la incapacidad o la falta de habilidad específica para llevar a cabo una actividad técnica o científica sin tener en cuenta el agente lo que sabe o que debería saber. Es terrible para los pacientes y los familiares que se encuentran en un estado de ansiedad e inseguridad. No pueden contribuir al siguiente golpe porque tienen miedo de lo que sucedió. Ocurrencias de errores en la venopunción periférica. En su mayoría, estas situaciones se producen en el lugar de trabajo. 85% de todas las actividades son realizadas por el equipo de enfermería. Es un procedimiento invasivo debido a que el catéter hace una interrupción de la protección natural de la piel. Como consecuencia de esto, hay una fuga de sustancias irritantes en el lumen del vaso, causando hematomas en la región afectada. Otra situación que percibimos son errores de la venopunción central de inserción periférica, PICC. Es un tipo de catéter muy importante, ya que tiene la función de la infusión de gran cantidad de volumen, como fármacos vesicantes, como algunos tipos de antibióticos y la quimioterapia. Cuando hay extravasación de estos fármacos por fragilidad, hay una gran fragilidad de la red de venopunción. Existen grandes áreas con flebitis que causan dolor y sensibilidad en el sitio de la punción. Sin embargo, tenemos que hablar un ratito de otras problemáticas, las infecciones. Ellos pueden estar situados en alrededores de la punción. Presenta una gran área de hiperemia local.
El paciente tiene la estructura con dolor, calor, enrojecimiento debido por la proliferación de microorganismos patógenos y efecto sistémico en el cuerpo. Puede producir signos y síntomas como fiebre alta, dolor en sitio de la punción, la prostración, la irritabilidad y otras complicaciones sistémicas en el cuerpo. Si el paciente está inmunodeprimido, estas complicaciones pueden llevar a una septicemia generalizada, puede progresar a la muerte de estos pacientes. Finalmente, podemos hablar de la pérdida de permeabilidad. Esto es debido a una situación de accidente cerebrovascular debida a cierre de la luz do vaso, causada por embolia, resultante de la formación de coágulos y trombos que se encuentran en los alrededores. Observaciones finales. Los errores debidos a la terapia intravenosa se producen por la falta de conocimiento científico por parte del equipo de trabajo de enfermería, también por falta de destreza personal, sobrecarga de trabajo. Otros factores también están asociados con la dinámica de trabajo del enfermero, como dificultades interpersonales a atender, condiciones inadecuadas en sitio de trabajo, debido sea por falta de recursos materiales y los recursos humanos para llevar a cabo estos procedimientos. Las notificaciones de error derivadas de errores de la administración deben ser remitido al Comité de Ética de Enfermería y la Comisión de Infecciones Hospitalarias del hospital para orientar el comportamiento seguro de todo equipo. Debemos fortalecer a los profesionales de enfermería que trabajar en el proceso de atención debe tener suas consequências individuais e profissionais centradas em los derechos humanos, como atitudes como el respeto, la ética, lo compromiso con la vida humana. En relación con el equipo de trabajo, en la realización de las tareas asistenciales a los pacientes, con el foco se centró en la eficacia y la eficiencia. Otra observación, una mirada de hacer frente a la formación académica en grado de enfermería. Los estudiantes deben tener las mejores oportunidades de prácticas que tienen mayores prácticas de punción. Después de cerrado la formación académica, en cuanto a profesionales, los servicios deben ofrecer cursos de actualización en terapia intravenosa para todos ellos en la educación permanente de los servicios con periodicidad mensal. Comisiones de ética y enfermería deben tener una gran responsabilidad con respecto a la postura y actuar ético de estos profesionales de enfermería licenciados en la formación académica en grado y posgrado. Por último, una herramienta importante es el Código de Ética Profesional, que a través de sus leyes y decretos específicos es una de las principales aliadas para hacer con actitudes, posturas y conducta hacia los pacientes por actuar con la temporalidad y el respeto con todos los pacientes. Gracias.